Muy buenas noches, amados hermanos, amigos que nos van a seguir por el Facebook Live. Y gracias a los hermanos que se van conectando poco a poco en la plataforma para poder estudiar esta noche lo que corresponde a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo siguiente que vamos a estar estudiando esta noche. Vamos a estar viendo el tema perseverando a través de la persecución. Y los textos que estaremos citando en esta noche será del versículo 12 al versículo 19 de la primera carta de Pedro. No sin antes comenzar con una oración en esta noche para darle gracias a nuestro Dios por la vida y la oportunidad que nos permite de estar reunidos en esta noche. Oramos, hermanos y hermanas. Soberano Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Damos gracias, buen Dios, por la vida, por la salud, por la enfermedad, por cualquier circunstancia que estemos pasando en esta vida, en este cuerpo. Damos gracias porque solamente tú nos has podido ayudar a poder sobrellevar las cargas y las enfermedades y dificultades que enfrentamos. Le pedimos, oh buen Dios, que sea con nosotros esta noche. Ayúdenos a abrir nuestro corazón, nuestra mente. Ayúdanos a ser receptores de tu palabra, pero también hacedores. Esperando que, si es tu voluntad, hermanos, se puedan ir conectando más adelante en este estudio. Y gracias por esta oportunidad que nos permites de seguir estudiando la carta de Pedro. Te alabamos, oh buen Dios, y te glorificamos. Quedamos en pie ante tu presencia, esperando que seas tú el que nos guíes en esta noche. Por Jesucristo oramos y pedimos. Amén. Muy bien, amados hermanos, hermanas, Dios nos bendiga en esta noche. Estaremos leyendo versículos 12 al 19, donde Pedro nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello,
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Así sea. Encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien, mis amados hermanos y hermanas. Hemos observado a través de la epístola que los destinatarios originales están sufriendo persecución. Primera de Pedro 1:6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Los hermanos a los que se le escribe esta carta están afligidos, están atribulados con diversas pruebas. Y Pedro nos dice en este tema de la noche que debemos prepararnos para la persecución. Pedro dio instrucciones a sus lectores de cómo prepararse para los tiempos difíciles. Ahora, en Primera de Pedro 4, verso 12 al 19, Pedro continúa el tema de la persecución con una inclinación diferente, una inclinación a cosas relacionadas con las que tienen que ver con perseverar a través de la persecución. Es probable, hermanos, que usted y yo no suframos una persecución física como la estaban padeciendo nuestros hermanos del primer siglo por causa de Cristo, por causa del Evangelio, pero ahora escapamos probablemente de la persecución verbal o la persecución social, pero sí debemos tener en cuenta que Pedro tiene algo que decir acerca del gran beneficio para ayudarnos a perseverar a través de cualquier tribulación, a través de cualquier dificultad que enfrentemos en este tiempo. Y por ejemplo, debemos nosotros esperar la persecución. Dice 1 Pedro 4, el verso 12, que nosotros como cristianos debemos de tener presente esto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
No os sorprendáis. Proviene de un verbo griego que es usado en una voz pasiva y un presente imperativo con la partícula negativa gramatical que significa detener una acción de asombro o perplejidad que ya está ocurriendo, indicando que los creyentes no deben de sentirse extrañados o confundidos ante la prueba de fuego que ellos están padeciendo. No deben de sentirse como estar asombrados ante tal momento. No se deben de sentir perplejos ante lo que está ocurriendo. Por eso Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eh, Literalmente se exhorta a no ver el sufrimiento como un evento extraño o ajeno a la experiencia cristiana. El uso del imperativo en presente sugiere una acción continua, a menudo traducida como dejen de asombrarse o no se queden sorprendidos ante la intensidad de la prueba. Algo que Pedro enfatiza dos veces en nuestro texto es, no os sorprendáis, no os sorprendáis. Esto es algo que Pedro enfatiza, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Algo que otros cristianos ya estaban experimentando, según Primera de Pedro capítulo 5, el verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Era algo que Jesús ya había predicho que vendría. Ahí en Juan el capítulo 15, en los versículos 18 al 21, dice que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué Dios permite que la persecución pase? Sigamos leyendo. El fuego de pruebas sirve para probar nuestra fe, para probar nuestra convicción, para probar nuestra certeza, nuestra seguridad en Dios. El fuego de prueba se refiere a una prueba severa, a una prueba dolorosa y
purificadora. Metafóricamente comparada con el proceso de refinar metales preciosos con fuego. Describe persecuciones, tribulaciones intensas que prueban la autenticidad de la fe cristiana. Pedro utiliza esta expresión para explicar que el sufrimiento intenso no es algo extraño, sino una experiencia necesaria para purificar la fe, similar a cómo el fuego elimina la impureza del oro. Como el oro es probado por el fuego, nuestra fe es probada por el fuego de la persecución. En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe, mi amado hermana y hermana, tiene que ser sometida a la prueba del fuego. O sea, nuestra fe necesita ser hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, nuestro Señor. Esta es la razón por qué Dios permite que el diablo traiga la persecución, como en el caso de los primeros cristianos y como el caso registrado en el libro de Job. Pero así como Dios bendijo el postrer estado de Job después de sus pruebas, así también lo hará a nosotros. En Primera de Pedro 5, el verso 10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os capacite, Él mismo nos afirme y fortalezca y establezca. Hermano, hermana, hemos sido llamados a la gloria eterna en Jesucristo. Y vamos a ser perfeccionados, vamos a ser hermanos que vamos a padecer, vamos a ser hermanos que estamos siendo maduros espiritualmente hablando, y vamos a estar firmes, y vamos a estar fortaleciéndonos y estableciéndonos en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio de la dificultad que estemos enfrentando. Como dijo el teólogo Lewis, primero viene la cruz, después la corona.
de manera que no nos sorprendamos si estamos pasando alguna persecución por la causa de Jesucristo. En Hechos capítulo 14, verso 22, habla de confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Segunda de Timoteo 3, verso 12, y también todos los que queréis vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Al venir la persecución, lo que debemos de hacer es regocijarnos en la persecución. Dice Pedro en 1 Pedro 4, verso 13 y 14, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois felices, sois dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dice, si no gozaos, es un imperativo presente activo que denota una acción continua y de manera progresiva. Significa que vamos a mantenernos con una actitud de gozo, indicando que el gozo debe ser una respuesta habitual y persistente, incluso al compartir sufrimientos de Cristo. Indica una acción continua, sostenida, no por una emoción pasajera. Se traduce mejor como sigan regocijándose. Al estar en este imperativo presente, Pedro instruye a los creyentes a mantener un estado constante de gozo, de fundamento en la esperanza futura y la identificación con Cristo, en lugar de dejarse vencer por la angustia de la prueba. Debe de existir un gozo por la esperanza futura y la identificación que tenemos con Cristo. El llamado a regocijarse no era nuevo. Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. Allá en Mateo 5, verso 11, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, verso 12, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pablo dio motivos para gloriarse en las
tribulaciones. Romanos capítulo 5, verso 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba es esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Santiago nos dijo que las tribulaciones deben de asociarse también con el gozo. En Santiago 1, capítulo 1, versículo del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia, carácter probado. Mantengan la paciencia, mantengan la perseverancia en su obra completa, para que seáis perfectos, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué debemos regocijarnos en la persecución? Bueno, porque Jesús ya lo explicó en Mateo 5, 11 al 12, que somos bienaventurados cuando por causa de él nos vituperan, nos persigan y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pablo ya lo explicó en Romanos 5, verso 3 al 5, donde declaró: sabiendo que la tribulación produce paciencia, perseverancia, carácter probado, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Santiago ya lo explicó también en Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, donde nos exhortó a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Pedro nos ofrece 3 razones para regocijarnos. Y la primera razón es la gloria futura, hermanos. La gloria futura que tendremos. La palabra de Dios ahí en 1 Pedro 4, verso 13, nos dice: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para que también en la revelación
de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto ocurrirá en su segunda venida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10 al 12, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La gloria futura, la gloria presente. Sois bienaventurado por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros. Es una referencia al Espíritu Santo, una alusión a esa bendición que usted y yo tenemos, descrita por Jesús en Lucas capítulo 12, el verso 11, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo, qué haréis, qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Ejemplificando el caso de Esteban, allá en Hechos capítulo 7, trayéndolo a la memoria en el capítulo 7 de Hechos, en el verso 54 al 60, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo,
y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una bendición que no está limitada a las circunstancias del primer siglo, sino que Dios, en su gracia, nos proporciona todo lo que necesitamos para soportar las tribulaciones. En 1 Corintios 10, verso 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. También Pedro nos ofrece la siguiente razón: la glorificación de Cristo. Pero por vosotros es glorificado. Cuando soportamos la persecución, manifestamos la vida, manifestamos el poder de Jesucristo. Según de Corintios capítulo 4, versos 7 al 11, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Porque nuestra conducta debe de glorificar a Jesucristo. 1 Pedro 2, verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces tenemos todas las razones para regocijarnos en tiempos de persecución, la gloria futura, la gloria presente, una bendición con referencia al Espíritu Santo como una alusión de bendición descrita por el Señor, y la glorificación de Cristo. Tenemos estas bendiciones para superar las situaciones adversas a nuestra fe, y no solo debemos regocijarnos, sino también reflexionar en nuestra vida, es decir, examinando nuestra vida. 1 Pedro capítulo 4, verso 15 al 18, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si vamos a sufrir, que el sufrimiento valga la pena, no por las cosas en las listas que están puestas por Pedro. Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por lo que a menudo trae sufrimiento innecesario a la iglesia por entremeterse en lo ajeno. Asegúrese que sea por comportarse como un cristiano, no por padecer como homicida, no padecer como un ladrón o malhechor, no padecer como un sufrimiento innecesario, entrometerse en lo ajeno. Es cuando tenemos la oportunidad de glorificar a Dios, cuando nos comportamos como un cristiano. Es cuando podemos demostrar la gracia que Dios nos da para soportar la prueba. Es cuando nos comportamos como un cristiano. Consideremos las consecuencias de no permanecer fiel. Dios permite la persecución, la prueba del justo, porque sirve para juzgar de una manera la casa de Dios, la familia de Dios, según Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Como Pablo dijo en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, verso 4 al 5, demostración del justo juicio de Dios. Si Dios está dispuesto a juzgar a sus propios hijos fieles, ¿qué pasará con los desobedientes? Como Pedro pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Pablo proporciona la respuesta en segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 9, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Serán aquellos que Dios va a pagar con tribulación cuando Jesús venga en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta visita al juicio de Dios es que la persecución de los justos se vuelve algo percursivo que asegura su lugar al lado de Dios. Finalmente, podemos tener éxito a través de la persecución si buscamos encomendarnos a Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No encomendemos
comprometiéndonos con Dios, haciendo el bien sin importar las circunstancias. Ante cualquier mal que os hagan, hay que responder con el bien. Lucas 6, 27 y 28. Pero a vosotros, lo que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Recordando el ejemplo de Jesús en Lucas 23, 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ejemplo de Esteban cuando le apedreaban, mientras él invocaba, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No permitamos que la persecución sea una excusa para una conducta mala. ¿Por qué debemos? ¿Por qué debemos comprometernos con Dios? Porque Dios es el fiel creador. Y como creador tiene el poder de hacer lo correcto en el día final. Como fiel es digno de confianza y podemos confiar en Él, que Él hará lo que es justo en el día final. Mi amado hermano y hermana, en conclusión, ciertamente debemos esperar y orar que nunca tengamos que soportar la clase de persecución experimentada por los cristianos del primer siglo. Pero si ocurriere, estamos preparados. Lo estaríamos si tomáramos en nuestro corazón la palabra de Pedro. En cuanto a estar preparados, has, amigo oyente, has obedecido el evangelio de Jesucristo, has obedecido la fe de Cristo, has oído el evangelio. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que oír, hay que creer, hay que arrepentirse. Hechos 17:30, Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Amigo, amiga, ¿has oído? ¿Has creído? ¿Te has arrepentido? ¿Has confesado? Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te has bautizado? En Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Alguno podría pensar que es extraño que el evangelio deba de ser obedecido, pero tanto Pedro como Pablo advierten acerca del fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Cristo. De modo que los que padecen
según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, amigo, amiga, hermana, gracias por tu atención y esperamos que estés con nosotros el próximo miércoles a la misma hora, de 7 a 8 de la noche, para seguir estudiando otra porción de Primera de Pedro, el capítulo 4. Ya estamos culminando prácticamente con Primera de Pedro, capítulo 4, donde nos decía Pedro, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ya entraríamos al capítulo 5, ya vamos a ir culminando esta carta de Pedro y estaríamos meditando y reflexionando si estudiaríamos la segunda de Pedro. Pero gracias, hermano, amigo, por tu atención. Vamos a orar para despedirnos primeramente del Facebook y luego de los hermanos que estamos en la plataforma. Oramos. Nuestro Padre y Dios, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Encomendamos nuestras almas a ti, nuestro Padre, nuestro fiel Creador, y te pedimos que nos ayudes a obedecer tu palabra, tu evangelio, predicarlo, enseñarlo y pedirte por las almas que lo escuchan para que lleguen a la obediencia a este evangelio y que no sean castigados en el día del justo juicio de Dios. Bendice esta plataforma, bendice al hermano que me la comparte, bendice, oh Dios, su vida, bendice su cuerpo y bendice, Padre, su manera económica para que pueda Él seguir proveyéndonos esta bendición, compartiendo con nosotros este medio para estudiar de tu palabra. Gracias por los hermanos que están de México con nosotros. Ayúdalos, bendícelos, permíteles fortalecer su fe en medio de cualquier adversidad y problema y dificultad que enfrenten en esta vida. Y a los hermanos que están por Facebook, gracias por ellos, bendiciones. Y en Cristo Jesús oramos y pedimos, conforme a su voluntad. Amén. Vamos a despedirnos de los hermanos de Facebook. Vamos a despedirnos, a salir de Facebook. Un momentito, por favor.